Bien, estamos estudiando cómo la fotografía influye en el mundo del impresionismo y la revolución que eso va a suponer en un momento dado en la pintura contemporánea. Uno de los impresionistas más puros, Claude Monet, no confundirle con Edouard Manet, del que hablaremos más adelante, hizo paisajes, sobre todo en esa captación instantánea del fluir del tiempo, que es lo que interesa, la impresión de la naturaleza, sobre todo de la luz, en la retina, en un instante efímero, es lo más fotográfico que hay y es lo que los pintores quieren hacer. Y por eso buscan lugares en transformación, ¿no? Como las riberas de los ríos o junto al mar, la transformación del paso del tiempo y la luz que va cambiando, por ejemplo, en la serie que hizo de la Catedral de Rouen, en diferentes momentos del día, en diferentes estaciones. Esto es lo que interesa a los impresionistas. De hecho, los últimos cuadros de Nenúfares, al final se confunde la realidad con su apariencia, con sus reflejos. Es algo totalmente fotográfico. Y mientras tanto, la fotografía de la época lo que intentaba es todo lo contrario, es distanciarse de la realidad. Para ser artista había que hacer teatro, había que hacer ficción recreada en la realidad, con los resultados pues lamentables que tenemos delante, ¿no? Porque al final no funciona nada de lo que se pueda recrear, sobre todo en temas religiosos. Es curioso la dificultad que tiene pues hacer una virgen, porque no deja de ser siempre una modelo disfrazada, mientras que la pintura de la época lo hacía sin ningún problema, ¿no? La abstracción que se daba en la pintura no se podía dar en la fotografía, por lo que tiene de captación, de registro de la realidad. Curiosamente, va a ser un artista que se confunde a veces con el impresionismo, pero que él no es impresionista. En realidad él era un artista ya consagrado. Sí que es cierto que él estuvo en el origen del impresionismo, puesto que el rechazo de este cuadro, el rechazo que supuso en el Salón de los Rechazados ya el famoso almuerzo sobre la hierba, el año 63, va a hacer que los jóvenes impresionistas se agrupen y funden un movimiento nuevo que con el tiempo tendrá fortuna. Y después de muchos problemas en los años 60, pero ya en los 70 y 80 triunfará. Manet, no confundirlo digo con Monet, Manet era un artista que venía del realismo, pero que está por encima del realismo, y le dedicaremos un capítulo especial junto con Baudelaire como uno de los grandes creadores de la cultura visual contemporánea. Lo interesante es que él estaba inspirándose en las obras de los grandes maestros del pasado, en este caso el concierto campestre de Tiziano o de Giorgione. Últimamente se atribuye a Tiziano, el que antes era de Giorgione. Él estaba inspirándose en estas tradiciones, pero quitando la carga alegórica o mitológica, puesto que el Giorgione o Tiziano representaban a unos pastores inspirándose por las musas, de donde viene la palabra música. Son pastores que viven en la Arcadia, en un lugar mágico, ¿no? Un lugar fuera del tiempo, y por tanto de ahí surge la creación, la creatividad, y las musas les acompañan. Ese locus amoenus, el lugar amable al que hay que intentar volver, la famosa Arcadia. También Don Quijote de la Mancha quería hacerse pastor al final, después de ser caballero. Ese lugar queda totalmente eliminado en los cuadros de Manet, puesto que él lo que representa ya es una escena realista, nada más que una escena realista. Tenemos a unos caballeros vestidos a la época, desde el año 60, de 1860, cuando él lo hace, y una señora desnuda que nos mira. Por eso el escándalo. Es un cuadro fotográfico y nos mira descaradamente, sin necesidad de ser ya una musa o un pretexto alegórico cualquiera, lo mismo que en su famosa Olimpia, lo que era una inspiración en la Venus de los Uffizi de Tiziano, deja de serlo, puesto que lo que tenemos delante es una prostituta sin trampa ni cartón. No es una musa, y vuelve de nuevo a provocar una conmoción. No tanto por el desnudo, porque los desnudos era un tema habitual, no solo desde el Renacimiento, sino en esta época. Todo París estaba lleno de desnudos que seguían pues una moda barroca, neobarroca, la propia del arte académico en este momento. En concreto, Bouguereau, que es el artista que hemos visto antes con la Virgen y los Ángeles,
era entonces el artista que tenía, digamos, el poder, puesto que él era el máximo responsable de la Academia de Bellas Artes de París, y él decía quién exponía, quién tenía una beca para ir a estudiar fuera, a Roma todavía se seguía yendo, y hoy no lo conoce nadie porque los impresionistas, que son aquellos a los que él no dejó nunca exponer, han triunfado, mientras que Bouguereau, con la pintura que él hace, ha pasado a la historia como algo atrasado, anticuado, y de otra época, porque efectivamente se remonta pues a la labor de la Academia. Ingres, que ya pintaba a comienzos del siglo XIX este tipo de composiciones de Venus saliendo de las aguas, que se inspira a su vez en los cuadros del Quattrocento italiano de Botticelli, y que podía remontarse a los orígenes mismos de la historia de Occidente, con el trono Ludovisi, que es del siglo VI a.C. o V a.C. en Grecia. Por tanto, y que va a seguir, es una tradición, el arte académico sigue, nunca se ha perdido, puesto que sus raíces son muy profundas. Este es del escultor favorito de Hitler, Arnold Becker, del que veremos más cosas, y que seguía haciendo un arte académico que es el que se va a hacer también en la Unión Soviética, o es el arte que se hace en todo el mundo durante el periodo de entreguerras. Volviendo a Manet, aquí le tenemos retratado por un pintor realista junto con todos los impresionistas, y Émile Zola, el escritor que les apoyó. El que está sentado es Manet. Manet, que después pinta también al estilo impresionista. Aquí es una pintura suya de Monet con su esposa. Volviendo, vemos que de este impresionismo, pero haciendo algo opuesto, surgirá las vanguardias. Así como a los impresionistas le interesa lo efímero, lo que está cambiando, Cézanne, que sale del impresionismo, que usa la técnica impresionista y los colores impresionistas, va a buscar lo opuesto, va a buscar lo que queda cuando las cosas cambian, lo que permanece, y eso es la estructura interna de los cuadros, que es geométrica. Sus cuadros ya no se inspiran en la realidad, vuelve de nuevo a la imaginación, bueno, en los paisajes sí, y en los bodegones, pero en este caso que tenemos delante, de las bañistas, él está inventando un tema que podía estar delante de sus ojos, pero le interesa sobre todo que ese tema se plasme en una especie de forma de óvalo sobre un plano. Él está ya creando de nuevo un cuadro que ya no es ventana, está rompiendo totalmente con la tradición de la ventana, y de aquí surgirá las vanguardias, el olvido ya de la naturaleza, porque es la fotografía la que representa la realidad, y los pintores no necesitan inspirarse en ella, pueden inventar o jugar con las formas retorciéndolas, como hace Picasso, y veremos a continuación.